con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Acabamos de escuchar en este tercer domingo de Cuaresma, en este ciclo B en el que nos encontramos, la expulsión de los mercaderes del templo por parte de Jesús. En otro lado, en vez de la expulsión de los mercaderes del templo, se le titula o se le llama este pasaje bíblico como la purificación. ¿Y qué es la palabra purificación si no es quitar todo lo sucio, feo, malo, que estorba? Pues es lo que hoy hace Jesús, y además es el acto inaugural de su actividad en Jerusalén. Es su primer hecho público que él hace en Jerusalén. Y él va a denunciar un sistema corrupto que hay entre los fariseos y que se sirven de lo religioso para autobeneficiarse a sí mismos. Y es que, según las tradiciones judías, cuando una persona pues nacía, había que hacer una ofrenda en el templo. Ustedes se acuerdan cuando la Virgen María lleva al niño Jesús a presentarlo y el niño Jesús es circuncidado y el anciano Simeón le profetiza que una espada le va a traspasar el alma? ¿Qué ofrecieron sus papás por Jesús en el templo de Jerusalén? 2 tórtolas o 2 pichones, 2 palomas. Eso eran lo que ofrecían los más pobreticos de todo. Pero los que eran más ricos o tenían más dinero, pues ofrecían una ovejita o un cordero. ¿Y qué ocurría? Pues que muchos los compraban fuera del templo. Imagínense que van acá al mercadito de la Esperanza y ustedes compran sus productos. Pero imagínense que yo soy el fariseo y yo hago dentro del seminario, dentro de la muralla del seminario, hago yo mi propio mercadito. Y digo: uy, si ustedes compran esos productos allí en el mercadito de la Esperanza, esos productos no le van a sentar tan bien como los míos, porque no están bendecidos. Los míos sí están bendecidos, pero claro, los de fuera los venden a 10 y los que yo vendo los vendo a 20.
Y eso es lo que pasaba con los fariseos. Engañaban a la gente y habían puesto su propio puestecito dentro del templo. Y el templo es para la oración, para la meditación, para el encuentro con el Señor. Y cuando Jesús ve ahí el alboroto, ve en qué se ha convertido el lugar de oración, que es el templo, la casa de su Padre, le entra la santa ira. Siempre estamos acostumbrados a ver a Jesús pacífico, bueno, dulce. Pero Jesús también se enfadaba. En el pasaje de hoy, pero también en otros, se enfada. Pero hoy lo vemos muy enfadado, muy bien enfadado. Y algunos dirán, no, esos renglones del Evangelio mejor cortarlos y eliminarlos y que no sean parte de la palabra. ¿No? No podemos seguir a un Jesús sesgado o a un Jesús a nuestra medida o agarrar lo que nos interesa y borrar lo que no nos interesa. Por eso nos sorprende hoy ver a Jesús de esta manera. Por eso no podemos hacer un Dios a nuestra medida, hermanos. No podemos engañarnos. No podemos hacernos un Dios a imagen y semejanza nuestra, sino que nosotros somos imagen y semejanza del Creador, que es muy diferente. Hay otra parte del Evangelio, no sé si se acuerdan ustedes, que Jesús va caminando y ese día tenía hambre. Parece ser que ese día Jesús tenía la pancita vacía. Y se encuentra una higuera. Y dice que no encontró higos. Y decía, y dice la palabra de Dios, no era el tiempo de los higos. Pero para Jesús tenemos que dar fruto siempre. No hay momentos, sino todos los días. Y dice que Jesús maldijo esa higuera. Y a la vuelta, cuando regresaban del camino, vieron la higuera seca, muerta. Vemos de nuevo a Jesús ahí un poco enojado. Jesús también se enojaba. Además de ser verdadero Dios, era también verdadero hombre. Y Jesús sufre. Sufre cuando nosotros nos desviamos. Jesús sufre cuando vemos que no damos el fruto que deberíamos de dar. Pero a pesar de eso, el Señor sigue insistiendo. Entra en nuestra vida y a veces es necesario que le dejemos que entre y que revuelque todo nuestro interior, como hizo en el templo de Jerusalén, que empezó a volcar mesas, monedas, todo. A lo mejor nosotros nos hemos establecido en una falsa idealidad, en una falsa comodidad, y hemos anestesiado nuestra propia conciencia y creemos que somos católicos buenos, cumplidores, que damos todo lo que nos exigen. Pero a lo mejor no es así. Y necesitamos que el Señor entre en nuestro interior y vuelque todo aquello para que ponga en crisis nuestra propia vida y volvamos de nuevo a construir y a edificar sobre verdaderos cimientos sólidos. No tengamos miedo a que Jesús entre en nuestra vida y nos vuelque las mesas de nuestro corazón y todos los ídolos y todas aquellas situaciones los cuales a veces nos hemos establecido y nos hemos fundado. Hemos escuchado hoy la primera lectura, cómo el Señor habla al pueblo de Israel que dejen atrás los ídolos, que Él es el único Señor que dará sentido a sus vidas. Y es que, hermanos, nos jugamos algo muy importante. Nos estamos jugando nuestra propia salvación. Y en la respuesta que demos nosotros a esa llamada de Dios, ahí estará nuestra salvación. Por eso no podemos mirar a otro lado, hermanos. No podemos mirar a otro lado. Fíjense, no podemos engañar a los demás. A veces lo fácil es que si yo veo algo desviado en la iglesia, yo como padre, como pastor que soy, como sacerdote, si yo veo algún comportamiento que no es correcto en ustedes, yo me tengo que acercar a ustedes y le tengo que decir, hermano o hermana, no anda por el buen camino. Y a lo mejor alguno de ustedes se va a enojar conmigo. Pero a mí me da igual que se enojen conmigo o que no. Porque a mí Dios me va a pedir cuentas.
Para mí lo más fácil es pasarle la mano por la espalda. No pasa nada. Tápate los ojos, haz la vista gorda. Sigue viviendo como estás. Y así soy tu compadre, soy tu amigo. Porque parece que me estoy callando tus negligencias o tus pecados. Pero no. Si somos cristianos, la vida del hermano a mí me compete. Y yo tengo como iglesia que hablar. Igual que ustedes también tienen que hacerlo conmigo. Por eso no podemos callarnos. Jesús no se calla. Yo me acuerdo cuando era pequeño y mi padre se enojaba conmigo o me regañaba o me castigaba. Y a lo mejor yo me rebelaba. Mi padre es que no me quería. Yo decía, papá, no me quieres. Los papás de mis amigos son mejores. Yo se lo decía. Pero no, después con el tiempo uno se va dando cuenta, no. Mi padre me quería. ¿Por qué? Porque me corregía. Porque él, antes que yo, ha sido él también joven. Y sabe los peligros, situaciones por los que uno pasa por la vida. Y sabe aconsejar, sabe ayudar. Y a eso estamos llamados, hermanos. A dejarnos purificar. A dejar espacio en nuestro interior para la adoración. Que no haya estorbos, idolatrías. Purifiquemos nuestra conciencia, purifiquemos nuestra vida. Hagamos en esta cuaresma, ya vamos a pasar la mitad de la cuaresma el próximo domingo, domingo de Letare, el próximo domingo cuarto de la cuaresma. Si todavía no lo han hecho, hagan ese examen de conciencia, esa revisión interior para no caer en la corrupción que os hablaba anteriormente. El Señor quiere que sean santos. Y ya saben lo que les dije el miércoles de ceniza y el primer domingo de cuaresma. No vaya a llegar el domingo de Ramos sin que se hayan confesado. Confiésense, moléstennos a los padres. Confiésense. Es lo mejor que pueden hacer. Pues vamos a pedírselo al Señor. Hoy hemos escuchado cómo dice Jesús, el celo de tu casa me devora. Que cada uno tome como un termómetro de su vida cómo está el celo por las cosas de Dios. Yo a veces, cuando entro en una iglesia y veo que la gente está hablando, a veces me da mucha rabia. Me enojo. O cuando la gente se pone a hablar con el celular, le llaman y en vez de apagarlo se pone a hablar así, agacha la cabeza como si no se le viera. Pero habla fuerte. Está Jesús ahí, en el sagrario. No conviertan mi casa en una cueva de ladrones, dice Jesús en el Evangelio, en un mercado. Qué importante es también cuando uno entra y sale de la iglesia, que salude a Jesús y haga esa genuflexión. Qué importante es que tratemos las cosas de Dios con dignidad, con decoro, con piedad, con limpieza. Gracias a Dios, esta iglesia está muy bien cuidada, pero hay algunas iglesias que da pena de la porquería, de la basura, de la suciedad con la que están los manteles, los libros, todo sucio. Es la casa de Dios. ¿Cómo tenemos nuestra casa? Muchas veces si tenemos el templo sucio, imagínense que puede ser reflejo de lo que podamos tener en el interior de nuestra vida. Pues nada, hermanos, dice el Señor, el celo de tu casa me devora. Dejémonos devorar por los demás. De lo contrario, si no tenemos celo por el Señor, lo que haremos será devorarnos unos a otros. Y eso no es lo que quiere el Señor que hagamos. Por eso, no nos mundanicemos, hermanos. Como se mundanizaron estos fariseos, como se convirtió el templo de Jerusalén en tiempos de Jesús. Jesús quiere un culto nuevo y que sea de corazón, que sea sincero, que sea íntegro. Vamos a pedírselo al Señor.
Mucho ánimo y que así sea. Amén. Nos ponemos de pie.